La gente del medio, o por lo menos los que están cerca tuyo, se preguntan algo que yo quiero trasladarte y es lo siguiente, y es casi obvio, bueno, no para el que escucha, claro. Entre todo tu laburo con Funes el Memorioso, el archivo, el laburo en Radio Nacional, la conducción con Víctor Hugo todas las mañanas, la radio sobre Spinetta, después recorremos eso, y ahora un libro, un pedazo de libro, de investigación, de registro, de archivo, prontuario, no hay neoliberalismo sin tradición. Digo, la gente del medio se pregunta, ¿cuándo descansás vos? Sí. Yo creo ¿Con qué te divertís? Sí. ¿Vivís solo y entonces no le tenés que dar cuentas a nadie? No, el libro nace casi como una especie de radio en versión papel, porque si bien igual no va a la pregunta, después te pregunto sí, cómo nace el libro. Pero por eso entre comillas, lo fácil de hacerlo. El libro es una mezcla de definiciones viejas o certezas viejas, con una auditoría en tiempo real del primer año y medio de este tercer desembarco neoliberal en la Argentina. Entonces, está bien, pero igual hay que escribirlo. Hay que escribirlo, pero esa última parte se fue haciendo prácticamente de manera cotidiana a través del laburo en la 750, primero con Uno Nunca Sabe, en las tardes que iban de el 10 de diciembre de 2015, el programa ya existía, por supuesto, desde el nacimiento de la radio, hasta la llegada de Víctor Hugo, estamos hablando de abril de 2016. Por lo tanto, fuimos haciendo un día a día de la implicancia de cada medida, de cada paso que fue dando Cambiemos, sobre todo teniendo en cuenta que en la matriz periodística en la que uno está hecho, uno está convencido que las respuestas del presente y el futuro están todas guardadas en el pasado. Entonces, en el momento en que desembarca otra vez el neoliberalismo, si seguían con el manual de estilo de siempre, uno podía plantear perfectamente cómo terminaba esta historia. Porque ya habíamos vivido dos veces, con Martínez de Oz primero, con Cavallo Menem y Cavallo de la Rúa después, qué implicancias tenía en la Argentina la apertura indiscriminada de importaciones, la timba financiera, la muerte de la industria nacional. Entonces estábamos como intentando corroborar hipótesis. Bueno, eso con respecto al libro. Sí. Ponele que está bien, es una versión en papel de la radio, pero te insisto, no me evadas la pregunta. Y todo el resto, porque da la sensación de que vivís trabajando o de que vivís en la radio. Es una sensación que no está muy lejana a la realidad, pero no, los tiempos están como bien distribuidos, uno forma parte de distintos equipos. Entonces, uno es la suma de las partes, uno no es íntegramente Funes, ni íntegramente La Mañana de Víctor Hugo, ni íntegramente ni nada de lo que hacemos. Soy como un engranaje con distinto grado de responsabilidad en cada uno de esos lugares, pero también es lo que me mantiene vivo desde hace poco más de 35 años como periodista. Esto fue siempre igual, nunca fue distinto, por ahí sin el grado de qué sé yo, no sé cómo explicarte, de exposición que tengo en los últimos 4 o 5 años, en virtud primero de la generosidad de la gente de Nacional, de haberme dado tanto aire, y después, por supuesto, y en paralelo todo lo que fue el laburo de la 750, porque empezaron las dos prácticamente en el mismo momento, ¿no? Se dieron, mi ingreso a Nacional es prácticamente paralelo a mi ingreso a la 750, por lo tanto, ese proceso que lleva 7 años, es una frutilla del postre a tantos años de laburo. Campana es egresado de la Escuela Argentina de Periodismo y empezó a trabajar en medios gráficos. Lo hizo como redactor en varias revistas deportivas, como Minuto en el Básquet y Dobles, y también en las editoriales Experiencia y Tobel. Se conoce poco de tu vida personal, de tanto que anda dando vueltas todo lo que es tu laburo periodístico, sí. Y hasta vos creo que sos algo remiso a hablar de eso. ¿Dónde nace la historia esta, la historia tuya con el periodismo? ¿Venís de dónde, por ejemplo? O de qué ámbito, o de qué tipo de formación, o de qué militancia, o de lo que fuera que desemboca en el periodismo? Si yo tengo que buscar
algún dato, quinto grado con otros 2 compañeros armamos una ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, en Kramer y Juramento, en la escuela Alberdi, en la 5 del distrito 10. Nosotros éramos una familia de Boedo, de la casa que había hecho mi bisabuelo en Castro Barros, entre Inclán e Independencia, hasta que mi viejo engancha un laburo en una portería en Amenábar y Echeverría. Así que fue como un exilio para aprender de Boedo a Belgrano. Claro, un idioma nuevo, todo era distinto. Y el factor igualitario era la escuela pública. Ese era el enorme factor igualitario. Hablamos del año 68, primer grado. Déjame acotar, porque pienso que con un tipo como vos sirve, ¿no? Igualitario y de prestigio. Sí. A mí me interesa remarcar esto. Me parece que es importante remarcar esto de que hace 40 años y un poco menos también, a la privada iban los burros. Exacto. Los repetidores. Los repetidores. Claro. ¿No? Los que intentaban sortear el obstáculo de saber. Sí, no, eso está clarísimo. Era para un sector muy residual el hecho de la escuela privada. Para nosotros estar en la escuela pública, primero que era lo más natural, lo más normal. El guardapolvo blanco todavía era un factor absolutamente igualitario. Entonces nosotros en esas aulas nos sentamos 7 años con, qué sé yo, el hijo de Silenzi de Estañe, que era embajador argentino en Brasil en el peronismo, con el hijo del embajador de Egipto, con Smith, que era el hijo del cónsul de los Estados Unidos, y con un montón de hijos de la clase media y de los laburantes. Por lo tanto, era un factor absolutamente igualitario. Bueno, entonces en quinto grado. En quinto grado, con 3 compañeros, armamos una revista, por supuesto con repuestos de carpeta, revista de número único. Quinto grado, 11 años. Sí, 11 años, que imitaba, por supuesto, lo que para nosotros era la Biblia periodística, que era el gráfico, porque estábamos, por supuesto, en pleno amorío con el fútbol y con los deportes, y entonces el gráfico era algo así como el parámetro de lo que queríamos ser. Había un profesor que por supuesto utilizaba eso como un gran pretexto para, mira, se escribe así, se conjuga de esta manera, ¿por qué no titulan asá? Y ese fue una gran guía. A tus 11 años. A mis 11 años. Fuerte. La historia es que los 3 fuimos periodistas. Esto fue fuertísimo porque dejamos de vernos después que terminamos 7º grado durante muchos años. Y los 3 fuimos periodistas. Carrito Fernández lamentablemente murió en el 2006 viniendo de una transmisión de San Juan, de San Martín de San Juan, Huracán. Yo llegué a trabajar con él en Radio Splendid 97, 98, lo que fue una alegría enorme. Y Javier Avena creo que es hoy director del diario de Río Negro, después de haber pasado por Atlántida, por Perfil. Bueno, todos compañeros de la Juan Bautista Alberdi cuando teníamos 11 años. Ya en tercer año decido que voy a seguir periodismo y entonces en ese momento ingresar al periodismo era ingresar por el periodismo gráfico. Después ibas a ver cómo venía la secuencia. Entonces me fui a estudiar un año mecanografía al Instituto Olivos, que estaba en Maipú, ya vivíamos en Vicente López, en Maipú al 700, por ahí, y esas Olivetti de teclas negras me marcaron para siempre, porque hoy escribo como escribía a los 15 años, al tacto, con ese sueño de, si yo voy a ser periodista, tengo que saber escribir a máquina. Y ahí lo decido, voy, me anoto cuando termino 5º año en la Escuela Argentina de Periodismo, que estaba en Uriarte y Santa Fe, donde hay una iglesia, y la iglesia tiene un colegio primario. A la noche, en el vespertino, era Escuela Argentina. ¿Y cuándo podés empezar a vivir de...? A partir de mi primer nota, que es estando en primer año de periodismo, el 17 de noviembre del 81, a través de un amigo, me presento a una revista que se llamaba Minuto, que era del gran Villita, ¿no? de Villanueva, una estatua del periodismo deportivo en Crónica, y estaba cambiando la redacción, buscaban algunos pibes nuevos, y entre esos pibes estaba yo y un dibujante que se llamaba Rep, por ejemplo, ¿no? Año 81, 17 de noviembre de 1981. Vos tenías 19. 19, estaba terminando la colimba, terminando primer año de periodismo,
y empezando a laburar. O sea que nunca laburaste de otra cosa. Nunca laburé de otra cosa, más allá de algunas cositas menores en algún momento sumada al periodismo, como qué sé yo, vender libros, o en mi adolescencia atender un kiosco que estaba en mi casa, pero hace... Pero el centro fue siempre una actividad periodística. 36 años. El 17 de noviembre de este año son 36 años. No es una historia muy común, en general siempre se pasa por otra cosa. Es cierto, sí, es cierto. Yo lo que hice fue pasar por todas las posibilidades periodísticas posibles, radio, tele, gráfica, se sumó la web después, ¿no?, con la llegada del siglo XXI. Eso sí, pero nunca hice otra cosa. Pasé por todas las experiencias de entender los distintos lenguajes, ¿no?, el televisivo, el radial, el gráfico. Hay un campana que sabe hacer otra cosa que no se conoce y que podría haber sido otra cosa. Podría haber sido algo... Cualquier cosa, sí. Me dijeras, no sé, ajedrecista. Podría haber sido algo ligado al deporte, que siempre estuvo cerca mío. Supongo que el deporte pudo haber sido alguna puerta. Yo no estudié periodismo deportivo, pero estaba tan cercano al deporte que este amigo, que era periodista de ascenso en Crónica, me dijo, vos lo vas a poder hacer. Y me meto en una revista de básquet, como Minuto. Soy redactor de básquet durante 2 años, después de ahí a la Federación Metropolitana de Básquet y después a La Nación. En el 82, casi todo el año 82, trabajo en La Nación, hasta que un día me echan de la redacción porque tenía zapatillas. Y dije, me parece que hay algo raro. ¿Eso es literal? Es absolutamente literal. Imagínate, no existía la Liga Nacional y se jugaba martes, jueves y sábados. Cuando llegábamos a la redacción de cualquier partido, éramos 4. En esa redacción de La Nación, que no tenía tabiques y que vos mirabas de punta a punta a embullar, y la redacción tenía 50 metros de largo, 30. Y tenía una separación, una altura de tu cintura con una puerta va y ven para entrar a tu reducto, a tu corralito. Y voy a entrar al mío y el jefe de deportes, o el subjefe de deportes, me dice, ¿dónde va? Ir a mi máquina, a hacer la nota. Pero no puede entrar, no se da cuenta que está en zapatillas. ¿De qué año me hablas? 82. Plena guerra de Malvinas, o poco después de la guerra. En la guerra está bien, bueno, estaba 82. Lo que no, pero implicaba, era un dato muy importante, porque ese año tomaron en deportes cualquier cantidad de laburantes freelance o de colaboradores, en función de que se fueron todos al Mundial entendiendo que era el último viaje. Eso era lo que se respiraba en la redacción. Este es el último viaje. Y se fue todo el mundo a cubrir España, porque cuando venían se suponía que ya el sueño de seguir viajando había terminado, en función de que terminaba la dictadura y que la nación se iba a quedar sin algunos privilegios por un tiempo. Y entonces aparecemos un grupo bastante importante de jóvenes cubriendo distintas áreas, y a mí me tocaba el tema del básquet. No es que me voy por lo de las zapatillas, pero yo empiezo a decir, ¿yo qué tengo que ver con esta gente? Poco. Pero era muy fuerte a los 19 años y teniendo 1 año y monedas como periodista. No tenía 1 año como periodista, que los tipos dijeron, me gusta cómo escribe el pibe este, y yo sentía que estaba en un lugar que ya el simple hecho de entrar te hacía sentir periodista. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. ¿La radio cuándo aparece? La radio aparece en el año 87, más o menos. Radio Espléndida, a la tarde, los sábados, un programa que se llamaba Recorriendo la Semana, y hacíamos un resumen de los últimos 7 días. Bueno, y de ahí en adelante empieza todo un laburo que me trae hasta el presente. Lo primero que vos imaginás cuando estudiás periodismo, de algún modo está íncito en la respuesta que diste hace unos minutos, pero igual, en tu sueño y teniendo en cuenta esto que dijiste de haber estudiado mecanografía, sí, ¿el periodismo estaba esencialmente ligado a lo gráfico o había un mundo
de Hitachi, de Spica, de radio en tu casa que te hacía pensar en otra cosa. No, deduzco que no la tele, no sé por qué. No, mirá, los medios en mi casa estuvieron siempre con una presencia, te diría, mayúscula. Típica radio de laburantes donde se desayunaba y prácticamente te acostabas, salvo porque a la noche ya la tele ocupaba un espacio importante, con esa radio Rivadavia que todo el día escupía información deportiva, con todos los programas que tenían que ver con esos nuevos magazines que había inventado Cacho Fontana desde el Fontana Show y que después se multiplicaron en Rapidísimo, La Tarde con Carrizo. El sonido de Rivadavia es un sonido de mi casa, no, de eso no cabe ninguna duda. La tele... No, me acuerdo de un colega que había laburado en Rivadavia y que decía, Rivadavia es un ruido más de Buenos Aires. Sí, no cabe duda. Siempre me impresionó es esa así. definición. Mira, yo entré a Rivadavia en el 91. Para mí también eso era como cumplir, no te digo un sueño, pero era algo que cerraba un círculo en mi vida, porque era el sonido que yo había escuchado durante tanto tiempo. Y al año de estar en Rivadavia, me convierto en redactor del Panorama de las 8, que era como ser el redactor de una de las máximas instituciones periodísticas que tenía la radio. Y el primer panorama, cuando se lo tengo que dar en la mano a Faustino García, el mago del flash, yo no lo podía creer, porque claro, el tipo te saludaba con la voz del flash, y el otro era Lino Pontevedra, que el tipo te decía buen día y los vidrios se movían en la radio. Por lo tanto ahí termino de dar cierro un círculo muy importante porque me ligo a ese sonido. Todavía estaba Vivo Muñoz, por supuesto Rapidísimo, con el cual también tengo una historia muy particular porque me transformo en móvil de Rapidísimo en poco tiempo, en móvil del rotativo, que era ser el móvil en el horario de Rapidísimo, y 20 años después de eso, mucho tiempo, cada vez que se lo necesitó, reemplacé a la REA en Nacional. Claro. Por lo tanto, se me fueron dando algunas cosas de encontrarme con parte de ese equipo 20 años después y conocer la música del programa a la perfección, cuando había que reírse, cuando había que ser serio, cuando había que meterle algún dato, algún valor agregado, algún tanguito que pasaba o alguna samba y tirar esas cosas que tira Héctor, que en 3 palabras te pone en situación en función del contexto en el que fue escrito, quién lo hizo, quién lo cantó, porque esa mixtura de voces, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo reírnos frente a cualquier ocurrencia, en este caso de Chocolate y en el caso de mi tiempo como movilero de Mario Sánchez, por ejemplo. Así que se fueron dando cosas en este devenir de 36 años que en lo personal fueron un mimo bárbaro. Como lo señala Campana en radio, fue columnista de Recorriendo la Semana en Splendid, Hora de Síntesis en Excelsior, Causa Pendiente en Del Plata, productor de Juan Alberto Badía, de Betty Elizalde, de Valeria Delgado, de los informativos de la FM de Radio Rivadavia, conductor de Viva Cada Mañana, de Primera Tertulia, de Prohibido Amanecer, de Barajar y Dar de Nuevo, y claro, el creador de Funes, el memorioso, el coconductor de La Mañana con Víctor Hugo Morales, el coordinador artístico de Aire en los fines de semana de Radio Nacional. Funes el memorioso, que es seguramente la producción de archivo histórico más importante que tiene la radio argentina. ¿Nace por un gusto personal tuyo respecto de todo lo que tiene que ver con la historia y los contextos? ¿O nace porque te das cuenta que justamente puede ser complementario, ¿no? Eso en la radio estaba faltando? No, mira, yo estaba en primer año de periodismo y un profesor tomando un café me dice, mira, yo creo que no hay instrumento, herramienta más importante para un periodista que el archivo. Fíjate, dame bola. Generalmente los pibes en esto no se detienen, pero ahí hay un dato fundamental. Y yo empiezo a archivar prácticamente desde el 82
en el mismo formato en el que se archivaba en los diarios, ¿no? Empiezo a ensobrar temáticamente, paralelamente a tener mi archivo de voces y paralelamente a tener lo que sería una biblioteca que no es más que otra pata del archivo. Está bien, pero el archivo de voces, Sí. además del ensobrado, me imagino que te habrá llevado a una rutina Sí. determinada. Sí, Funes es hijo de 2 programas anteriores que yo hago. El primero es en Radio del Plata con Claudio Leveroni, que se llamaba Causa Pendiente. Es pleno menemismo y hacemos todo un programa que tiene que ver con investigarlo al neoliberalismo, casi en soledad. Del Plata en ese momento era una radio absolutamente antimenemista, no te digo que era la única, pero era una de las pocas voces que se escuchaban, que te daban la posibilidad era variopinto el asunto, no era, no había un acuerdo en el mensaje, pero nosotros hacíamos un programa bien antimenemista y bien antineoliberal, tratando de redescubrir el pensamiento nacional, de ir a fondo con la deuda externa, de ir a fondo con las privatizaciones, que era un poco el eje del programa. Y eso sobrevive hasta el año 2001, pero ya en Nacional, sábado y domingos de Nacional, 2000, 2001. Después, en función de esa experiencia, yo ya estaba trabajando en Radio Ciudad, ahí llego con Badía como director, Uh-huh. y hay que armar radiodocumentales para la BBC de Londres. Y entonces armamos un equipo muy chiquitito, que era Graciela Loruso y yo en la producción, y una voz que cuando lo voy a conocer, me lo presentan, el tipo me da la mano y me dice, ¿qué tal, cómo le va? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán. Yo lo miro y le digo, la República Perdida. Ese era el tipo que vivía del archivo. Y Beltrán me mira y me dice, no puede ser. Le digo, sí, y Hundan al Belgrano, que eran las 2 películas en las que él había puesto La voz, su voz. Y le digo, no, maestro, quédese tranquilo que esto va a ser espectacular. Y así fueron dos años espectaculares, donde el primer año éramos un programa semanal y después Ulanowski, como director de la radio, Claro. nos llevó a diario. Entonces fue una experiencia fantástica. Después viene Funes. ¿Por qué Funes el título? Bueno, porque a alguien se le ocurrió en las 7:50 que había que poner a los programas nombres que tenían que ver con cuentos o con nombres de libros, y bueno, Funes caía a la perfección. Funes terminó siendo, o lo es todavía, un sello distintivo. Yo llego a dar una charla y pero mirá, siempre va a haber uno, a veces hay más de uno que viene, te da la mano y te dice, ¿cómo va Funes? En vez de decirte Campana, ¿verdad? ¿Qué pasa Funes. ya eso? Sí, Ahí ya Funes. es. Pero lo hacen desde un Ese lugar... es el top, Como te dicen Funes. Sí, lo cuando, hacen... cuando te llaman por el nombre, cuando te llaman, dije por el nombre de lo que haces. Sí, Funes para ellos es una especie de democratización del archivo. Porque el archivo, si bien es importante la pieza en sí, ¿no? Un dato, X, no sé, Homero Mansi hablando en Radio del Estado en 1948 cuando lo echan del radicalismo por reunirse con Perón con los compañeros de Forja. Son 14 minutos inigualables. Ahora, eso, mixturarlo, ponerlo en el contexto de la Argentina 45, 46, 47, 48, es el verdadero juego. Porque si lo tengo a Mansi solo, diciendo ese final donde algunos radicales dicen que somos peronistas y algunos peronistas dicen que somos oposición. No, señores, somos radicales revolucionarios. Así termina ese discurso de 14 minutos. Es importante, pero es mucho más importante ponerlo en contexto para armar la postal de época. Y ese es el laburo de Funes. Por eso cuando uno dice, no, qué buen programa de investigación, intentamos que cuando hablan de Funes digan programa de reconstrucción histórica. Sin piezas nuevas, pero como si tuviéramos el rompecabezas armado arriba de la mesa, vino alguien, le pegó a la mesa, volaron por el aire 1000 fichas, y el laburo de Funes... Un hombre de nuestro periodismo, de lo mejor de nuestra radio, Gustavo Campana, está contando quién es. ¿Y ahora cómo seguís grabando? No me refiero a la herramienta, al dispositivo técnico, sino al tipo de selección de lo que vas guardando en el archivo.
Y hoy la verdad es que es mucho más fácil que hace 30 años, no cabe ninguna duda. Porque pero me refiero al mecanismo de selección, ¿entendés? Y el mecanismo de selección, yo creo que es siempre el mismo. Obvio que no cabe duda, es absolutamente subjetivo y es lo que uno entiende, va a perdurar en el tiempo. Hay que hacer una lectura del presente muy aguda para decir esto, no cabe ninguna duda, será una pieza clave dentro de 10, 20, 30 o 50 años. Qué sé yo. Cualquiera de las cosas que hemos escuchado el 19 de junio, tomando deuda externa a 100 años, con eso vamos a hacer programas durante los próximos 50, qué sé yo. Entender que ese dato es un dato histórico por encima de cualquier otra cosa que haya pasado ese día, casi convencido que el periodismo es la construcción de la historia cada 24 horas, es como ir sumando esas nuevas estaciones de la historia cada 24 horas. Por supuesto que hay una posición subjetiva y también uno va juntando un montón de material que después no se usa o se descarta, o que lo juntaste y en el momento que lo tomaste y que te apropiaste de eso no tenía valor, y por lo que sea dentro de 10 años eso cobra un valor espectacular porque el protagonista que dijo eso, qué sé yo, tal cosa, porque voló y apareció en un lugar impensado una década antes. El material, la verdad que tiene como viaja por lugares muy particulares. ¿Seguís pensando en cada 24 horas cuando hablas de periodismo, en momentos en etapas ya, de tiempo real, de tiempo online, quise decir, permanente? Sí, yo pienso en esas 24 horas y después armamos eso que te decía de la postal. Pero lo pienso en función de 24 horas, sobre todo en el armado de muchas historias que se van modificando cada 24 horas. Otras por ahí no tienen esa dinámica, pero hay muchas que se van moviendo con el ritmo de la cosa diaria, sobre todo en función de lo que viene pasando en la Argentina, con una batalla cultural que yo creo convive con nosotros desde el 24 de marzo del 76. Yo pongo como punto de partida del último gran capítulo de la batalla cultural al 24 de marzo del 76, cuando hay un grupo de medios que se encargan de intentar derrotar para siempre al sueño colectivo y, como dice Alemán con tanta sabiduría, a generar la mejor fábrica de individualismo que es el neoliberalismo. Entonces hay una batalla que algunos medios, los medios de la prensa hegemónica, disputan palmo a palo con un montón de comunicadores del campo nacional y popular en la construcción de una realidad paralela. Entonces esa realidad paralela, cuando vos la confrontás día a día, es espectacular. Cuando haces la lectura de la cosa cotidiana, y la verdad que es... Por ejemplo, si yo agarro la tapa del 24 de marzo del 76, la tristemente célebre de Nuevo Gobierno de Clarín, tiene un peso. Pero si la confronto con la tapa del 30 de octubre del 83, el domingo a la mañana para ir a votar, y los tipos dicen llegamos, es fabuloso, porque vos las confrontás y decís, ¿a dónde llegaron? ¿A qué colectivo político, social te subiste 7 años y medio después? ¿Cómo te mimetizaste en el paisaje para llegar a esto la mañana del domingo del 30 de octubre? Y si uno sigue el derrotero... Ese 30 de octubre, perdona que lo agregue, sí, perdona, no. bueno... No. Pero yo siempre lo cito, el editorial de Clarín lo firmó Ernestina, claro. Un hecho virtualmente inédito, Sí. Como editorial, en tanto expresa la opinión institucional del medio, no lleva firma, pero ese día firmó Ernestina. Y la mañana de ir a votar Macri Scioli en segunda vuelta, la contratapa de perfil se tituló, con la firma de Fontevecchia, Llegamos. Y fue un homenaje explícito a esa tapa de Clarín. Y prácticamente lo que estaba diciendo Fontevecchia era, es lo mismo terminar con Videla que terminar con el kirchnerismo. Entonces, cuando uno hace todo ese recorrido en la línea de tiempo, entregó con mucho valor agregado análisis que es hasta de data dura, porque esto que estamos planteando es análisis de data dura, entrega un análisis que generalmente se le escurre al hombre común por infinidad de motivos, por su vida diaria, por la lucha por sobrevivir,
y somos nosotros los que armamos ese rompecabezas todos los días y podemos entregar ese dato con valor agregado. En una respuesta o acotación que diste en alguna nota de hace poco, decís que este no es un momento para dejar nuestras convicciones en la puerta de un estudio de radio, de tele, y que, te leo textual, los que estamos dando la batalla desde este lado tenemos que ser más nacionales y populares que nunca, por más que los costos sean complejos. Me interesó el adjetivo. Sí. ¿Qué es un costo complejo? En la vida del periodista... claro, en ese plano. Sí, ¿no? Claro, en la vida del periodista, Perdona, agrego Sí. esto. ¿O qué te resulta a vos un costo complejo? Bueno, Listo, ahí quedó la pregunta. en lo personal no hay nada complejo, pero uno tiene, por supuesto, una familia detrás, y esto no deja de ser una pasión convertida en oficio, y por lo tanto nuestra condición de laburante está siempre presente. Por supuesto que los 90, para quienes lo vivimos desde algún lugar de responsabilidad periodística, fueron de alta complejidad. Los 90 son todas batallas perdidas, los conflictos laborales terminan en centenares de despidos, y uno lleva esa mochila muy fuerte, porque cada vez que uno grita lo que piensa frente a un enemigo tan grande como el neoliberalismo, la cosa nunca termina bien. Entonces hay que tener convicciones muy fuertes y la certeza de que uno en cada una de esas peleas está dejando, qué sé yo, dejando algún tesoro para sus hijos, algo que... Hay una escena de la película Sur, la película de Pino, que, ¿te acordás? Tiene que ver con un delegado, que es Miguel Ángel Solá, muy joven, del Lisandro de la Torre, del frigorífico, que va en cana en la dictadura y que sale el 30 de octubre del 83, justamente, cuando renace la democracia. Y el viejo había sido el delegado de la famosa toma del año 59, cuando Frondizi produce la terrible privatización y se lo entrega a las corporaciones de carne de los Estados Unidos. Y entonces en ese momento el viejo le dice: los muchachos te están esperando en el frigorífico, vos saliste de la cana y todavía no fuiste. Y él le dice: no puedo porque ir al frigorífico es acordarme que usted iba en cana cada 5 minutos y que acá no había para comer y que la vieja lloraba. Y en eso se suma la vieja a la mesa y le dice: nosotros somos laburantes y lo único que tenemos para ofrecer es decir no. Al viejo lo quisieron comprar 1000 veces y el viejo dijo no, y decir no es lo único que tenemos para ofrecer. Y ahí se termina la charla. No hay nada más para decir, él queda como con una piña de la vieja en la mandíbula. Y entonces uno sabe que planteando ciertas cosas pasa a ser un personaje molesto. Sí hay como una especie de gran respeto, porque aquellos que te conocen saben que uno viene diciendo exactamente las mismas cosas desde hace 36 años, y eso te genera un grado... Eso los que te conocen. Sí, claro, obvio. Te digo más, los que pasaron a conocerte. Sí. Pero laburar al lado de Víctor Hugo todas las mañanas... No, ni hablar. Ya es más complicado desde el punto de vista de alguna factura futura, porque me imagino que económicamente no estás hecho. No, ni mucho menos, ¿no? Un laburante. Bueno, pero ponele que tranqui, clase media relativamente acomodada, pero es interesante hablar de esto porque citaste justamente a los 90, hay mucho de reproducción de los 90 en estos momentos, y en los 90, sobre todo en el segundo lustro de los 90, me refiero políticamente más que en lo cronológico, me refiero a después del 95, a partir del 96, 97,
surgimiento de la alianza, derrota del menemismo en las elecciones de término intermedio del 97, el estallido de la corrupción, porque además Clarín, sin ir más lejos, le suelta la mano a Menem. Sí, claro. Tráfico de armas. Tráfico de armas. Se podía avisorar un fin del menemismo. Por supuesto, podría no avisorarse una tragedia como la del 2001, un exacto fin, un exacto helicóptero, pero podía avisorarse. Y uno, en alguna medida, no se sentía tan solo, en todo caso se sentía más ético, más moral con uno mismo, porque lo había dicho casi que desde el Menem con patillas, lo que había dicho. Pero y en este momento, ¿vos ves un fin? ¿Ves un peligro que en una de esas se mantiene más? A ver, en lo personal, en este momento, yo siento que el lugar que me toca ocupar en la 750 es un privilegio. Es una especie de premio impensado. Es un sueño que jamás me permití soñar, estar todos los días a 20 centímetros de Víctor Hugo, por lo que él representa profesional, pero esencialmente humanamente, conmigo y con todos los compañeros. Una generosidad impresionante para todo. Entonces uno tiene la posibilidad de decir las cosas de siempre, de plantear esa línea argumental que desde lo económico y desde lo político a uno lo acompañan desde todo momento, ¿no? El hecho de estar, qué sé yo, enfrentando a la teoría del derrame, enfrentando el endeudamiento externo, a la apertura indiscriminada de importaciones, porque insisto, porque llevamos en la piel dos procesos históricos en menos de 41 años que devastaron a la Argentina como tal. Entonces uno, desde ese lugar, no solamente tiene ganas de gritar, sino que siente que tiene que gritar, porque esto ya sucedió, y entonces, como también está convencido que lo que mejor hacen gran parte de la derecha, de Mitre para acá, es deshistoriar, es arrancarle páginas al libro de historia para desclasar a millones de seres humanos, que no sepan de dónde vienen, cuáles son sus tradiciones políticas, cuáles son sus tradiciones sindicales, que los pibes cuando laburan 8 horas no pueden referenciarlo con 700 masacrados en la semana trágica del 19 en los talleres de Bacena, en el límite entre Almagro y Güedo, donde hoy está la Plaza Martín Fierro. Pero si vos te apoderás de esa historia, decís, pucha, detrás de cada conquista, detrás de cada derecho, hay pelea, hay muerte, hay desaparecidos, hay exilio, hay cárcel. Bueno, quiere decir que hay que ir a la calle a ocupar nuestro lugar, a entender que si bien hay un poder real, que es el poder económico, nosotros somos el otro 50% de ese poder real, que los hace retroceder en el 2x1, que los hace retroceder en el tema de los discapacitados. Digo, nada, la puja de la democracia, donde el poder plantea una cosa, la oposición plantea otra, y se van acomodando las piezas de la mejor o de la peor manera. Junto con Mauro Torres y Sergio Cosia, Campana es el creador de lalala.com.ar, que es la primera radio temática dedicada a un autor, a Luis Alberto Spinetta. Lleva por nombre el disco doble, claro, que el Flaco grabó con Fito Páez en 1986. Esta derrota cultural o este retroceso cultural que se da en el llamado campo popular respecto del macrismo, ¿es una derrota más jodida o un retroceso más jodido que otras veces? Sí, tiene particularidades. Si bien los dos procesos anteriores se hicieron con el mismo manual de estilo, en este caso hay, como en los otros dos también, un factor continental, porque en los otros dos se dio de la misma manera, tanto con el Plan Cóndor como a través de las órdenes de la venta de los activos del Estado, las privatizaciones, la convertibilidad o la dolarización de la economía, fueron continentales, la represión fue continental, la persecución ideológica fue continental. En este caso, la variable, yo creo que pasa por los medios, ¿no? Porque a nivel continental se entendió que no había partido político más importante para derrotar a esos gobiernos encabezados por personajes muy parecidos a sus pueblos,
y entonces apareció la prensa hegemónica. ¿Y de este lado qué errores cometimos comunicacionales, Gustavo? Mira, lo charlamos mucho con muchos compañeros y a ver, lo primero que a mí me surge siempre plantear es que no importa los errores que hayamos cometido y tampoco los aciertos, porque si hubiéramos sido los mejores comunicadores, Sí. no teníamos dónde expresarlo. Porque cuando en un país un tipo tiene el 80% de los medios de comunicación en sus manos, no está en peligro el periodismo, está en peligro el sistema democrático. Entonces, cuando vos observás, yo te cuento una anécdota muy personal que siempre me sirve de ejemplo. A mí me toca un enero Nisman muy fuerte, que es conducir Nacional de 9 a 12, conducir la 750 de 14 a 17 y volver a Nacional de 18 a 20. Todos los días 7 horas de radio, 8 horas de radio. Enero 2015. Enero 2015. Sí. Fuertísimo, donde hablamos con todos los que había que hablar, pusimos la historia patas para arriba, no solamente Nisman en sí, fuimos para atrás, la historia de Embajada, AMIA, voladura de Río Tercero, porque como dice Horacio Lutzky, en Brindando sobre los escombros, hay que entenderlo como un triángulo, porque el tráfico de armas juega un rol fundamental en esas tres historias. Y bueno, cuando vos hablas 7 horas de radio, tenés 7 horas de radio por día, hay un grupo de gente que te escucha, y en ese grupo de gente, por supuesto, está tu vieja. Un domingo de febrero llego a mi casa y creo que mi vieja lo primero que me pregunta, después de escucharme 7 horas durante todo enero con el tema Nisman, es: Cristina, ¿mató a Nisman? Entonces la miré y le dije: vieja, mira, hagamos una cosa, no me escuches más porque 5 minutos de TN terminan con tu hijo. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? Ahí, como en otros tantos ejemplos, uno se da cuenta del enorme poder de fuego que tiene el discurso único, la palabra de la prensa hegemónica, donde prácticamente se puede decir lo que sea, que la rectificación que viene de la vereda de enfrente no mueve una hoja. El libro que acaba de publicarse con la autoría de Gustavo Campana es Prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. Lo prologan Rodolfo Braselli y Víctor Hugo Morales. Y ahí es donde decís que por más mejores comunicadores que hubiéramos sido, no habríamos logrado suponete que hubiéramos tenido el mejor dar la plan disputa de otra manera. El mejor plan comunicacional. No tengo idea dónde lo podíamos colocar para que el 80% de la población, el 70% de la población, donde tenés votos de la derecha, votos de Cambiemos, hasta votos también de cualquier otro de los partidos del campo nacional y popular, lo escuchen, lo puedan confrontar, lo puedan utilizar para amplificar la discusión. A mí me da la sensación que fue muy fuerte ese trabajo de toda la década del 90 que florece en el siglo XXI y que cambia la matriz periodística. Yo fui del grupo que funda CBN, primer canal de noticias de la República Argentina, 1993. ¿no? Cablevisión Noticias, Cablevisión de Lieberman. Noticias. No, de Ornequian. CBN. CBN. Ok. Vamos a laburar ahí. No había dos, BCC. BCC, claro. Me confundí, perdón. A eso iba. Cablevisión Noticias de Urnequian, claro, estaba justo ahí. En ese momento. Y BCC claro, de Saúl Lieberman. Exactamente. Ahí va. En ese momento, la matriz del cable, en porciones muy diversas, estaba dividida en 4, ¿no? Urnequian con Cablevisión, Lieberman con BCC, ¿qué más? Multicanal, que ya era de Manieto, chiquitito, y Telecentro, que ya existía, muy chiquitito también. Muy chiquitito. Pero era muy distinto el espectro. Vos entendías que no estabas en una pieza de 4x4, que de algún modo había cosas que se podían filtrar, que había por encima del discurso del dueño la posibilidad de que existieran programas como el que vos tenías en CBN, donde con dos tipos que pensaban, pero de una manera totalmente opuesta, la gente pudiera sacar sus conclusiones sobre temas emblemáticos. Recuerdo 2 programas maravillosos en Cuba, ¿no? Por lo tanto, la información que venía desde 2 fuentes muy distintas
y el público sacaba conclusiones de una manera impensada. Bueno, eso podía existir en el 93, 94, 95. Hoy, la verdad que no me lo imagino. En el caso de ese programa, a los solos efectos, por cierto que no de autorreferenciar, sino de subirme a tu ejemplificación, el programa aquel era Palabras Cruzadas, con Carlos Varela. Uh-huh. Uno se pregunta, ¿por qué ese programa no podría estar hoy? ¿Por qué no habría que haber por qué no podría haber dos periodistas de ideologías exactamente opuestas confrontando de esa manera? Y es una buena medida, la verdad, la que trazás. Hoy prima el formato de lucha en el barro. Exactamente. Y aquello no era el eso. grito, la superposición de voces, y aquello en verdad es otra cosa. ¿En algún momento te sentís impotente? No sé si es la palabra más grata, pero no. ¿en una correlación de fuerzas demasiado desfavorable que en algún punto te jode? A mí lo que me jode no es el intercambio de opiniones. Esa es la sal del periodismo. Creo que si hay una palabra que nos hizo mal es objetividad. Somos sujetos, somos subjetivos, somos idea. Pero tenemos que poner sobre la mesa un dato que es infinitamente más grande que la objetividad, que es la honestidad profesional. Y ahí es en el juego entre la verdad y la mentira donde uno siente impotencia. No en el duelo de opiniones. Mi impotencia está en que hoy ese poder de fuego puede transformar una mentira en verdad por el simple hecho de publicarla. El libro que acaba de editar Coligüe, Prontuario, No hay liberalismo sin traición, que es, yo creo que la mejor bajada de libro que he visto de mucho tiempo esta parte, ¿no? Creo que por ahí lo dice, me parece que lo dice Braselli en el prólogo, sí, ¿no? Sí. Es un libro que Prontuario, No hay liberalismo sin traición. Por un lado es una macana que ya está todo dicho desde el propio título, pero por otro lado tiene una capacidad de concreción infinita. Sí. El libro, en tanto libro gordo además, Sí, libro sí. con porte, libro con Sí. mucha data de la historia del año y medio, de tanto traidor, de tanto tipo que se dio vuelta. Te representa a vos personalmente, quiero decir, no un techo, pero sí una meta. Ya escribí este libro, ya está impreso Sí. cómo soy, qué pienso. Sí, es una meta impensada, porque la verdad que no era algo que estuviera persiguiendo. Te soy muy sincero, en los últimos 7 años, si alguien me persiguió para hacer un libro, fueron los oyentes, y el libro tiene que ver con los guiones de Funes, y no con otra cosa. Eso fue como un capítulo inconcluso y que habrá que darle un poco de bola. ¿No te llama la atención eso? A mí, vos contaste una, no sé si es intimidad o inferencia, uno también puede contar lo siguiente, Sí. acerca de esto que decís. Porque este programa ya lleva, ¿cuántas entrevistas llevamos? 2009. 800 y pico. Mira. No, 8 años, claro, son 300 y pico largas. Casi 350. Y es mucha la gente, y algún editor también que te dice, che, ¿no publican esto? Y a esta altura, por esto es lo que quiero compartir con vos. A mí, en algún modo me sorprende, porque vos decís, a esta altura tecnológica, Sí, hay los sitios, las entrevistas están cargadas. totalmente. Las escuchás por Radio Q, pues, si querés, no sé. Pero parece ser que, por lo menos para una franja, una minoría, algunos fanáticos, en el buen sentido de la palabra, por alguna razón, el tema de lo impreso juega un papel en alguna franja que nosotros mismos no advertimos. Hay algo... ¿Qué hay? Y hay algo que es raro, que va desde el olor de la tinta, cuando tenés el libro en tus manos, o el diario todas las mañanas, que son parte de nuestra idiosincrasia. Yo lo veo por ese lado, nuestro formato cultural de informarnos, de toparnos con el saber, tiene forma de libro, y pasará un rato largo hasta que eso no suceda.
Si uno mira año 1951, aparición de la televisión, pero están firmando el certificado de defunción de la radio. Y 60 años después nunca hubo tantas radios. A través del formato habitual o a través de la web. En realidad se habla de la muerte de la tele, no de la radio. Bueno, con el libro pasa algo muy similar. Se habla de convivencia, ¿no? Sí, sí. Del ebook con lo impreso. Y la feria, con todos sus defectos, la feria sigue siendo un momento, no te digo clave, pero un momento de discusión política, de confrontación, que pueden estar reuniendo en dos stands muy lejanos a ideas muy diversas. El libro sigue jugando un rol, y los diarios siguen jugando un rol. Hay diarios en la Argentina que uno no sabe para qué se imprimen, cuánta gente lo puede leer, pero sin embargo son como el alimento de la mesa radial, o sea, cumplieron otro rol, se transformaron en otra cosa. Claro, mucha gente no sabe, porque le resulta insólito, creo que no lo sabe, que la agenda de los programas matutinos de la mañana más escuchados de los líderes de opinión se arman con el diario impreso, sí, no con los portales. Y no hay forma de que no sea de otra manera. No hay forma de que sea de otra manera. Decime quién sos vos. Un periodista que logró que su sueño se transforme en oficio. Entonces, para mí lo más importante de estos 36 años es haberlo logrado. Porque en el momento en que uno entraba al aula hace 36 años, la verdad que no sabía si alguna vez iba a ejercer esto. Entonces cuando empezaba a hacerlo, el tema es, y yo no sé hasta cuándo. Y haberlo logrado, en eso que vos planteabas antes, de que es raro que un tipo hace 36 años que hace esto, es como mi gran triunfo. Gustavo Campana.